Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Les presentamos el informe de las actividades de la Prefectura de Cotopaxi en esta segunda semana del mes de marzo. Bienvenidos y bienvenidas a Huillaicuna. Solca, en coordinación con el Patronato Provincial, brindan atención médica en Cotopaxi. Este martes 7 de marzo, el Patronato de Protección a Grupos de Atención Prioritaria organizó una campaña médica con la presencia de profesionales especialistas de la Sociedad de la Lucha contra el Cáncer de Tungurahua, Solca, para realizar el examen de tiroides, próstata y Papa Nicolau. Más de un centenar de personas fueron atendidas en el transcurso de 5 horas. Los profesionales de la medicina, previo a la realización de los exámenes médicos, ofrecieron una charla para dar a conocer sobre la prevención de las enfermedades de cáncer, útero, tiroides y próstata. El objetivo es ofrecer atención preventiva principalmente contra el cáncer, porque sin la salud no se puede hablar de desarrollo, indicó Eloisa Tuaquiza, presidente del Patronato Provincial. Sin la salud no podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar del surgimiento, la participación, la parte intelectual de las personas. Con la persona sana podemos hablar del desarrollo. La persona que tiene la capacidad suficiente y estamos sanos, podemos pensar, podemos debatir, podemos hacer muchas cosas, pero cuando estamos enfermos pueda haber lo que sea que no podemos. Entonces, antes de lamentar, mejor prevenir. Mónica Zumba, beneficiaria de la campaña médica, resaltó el trabajo de las autoridades del patronato, porque a través de esta atención ayudan de forma directa a las personas de bajos recursos económicos, quienes no han podido acceder a este tipo de exámenes preventivos por los altos costos en consultorios particulares. Que es una ayuda muy buena para todos, nos ayuda así para las personas de bajos económicos, nos ayuda y está muy bien, está excelente la atención. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Foro La Mujer y su lucha por la igualdad. El Foro La Mujer y su lucha por la igualdad, que realizó el gobierno provincial a través de la Dirección de Desarrollo Humano y la viceprefecta Silvia Bravo Cajas, al conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, concitó el interés de varios sectores, entre ellos las organizaciones sociales, la academia, sectores de comerciantes y empresarias de la ciudad y la provincia. La reflexión se abordó desde 3 temáticas. La primera tuvo que ver con la situación de la mujer a través de las etapas de la niñez, adolescencia y madurez, que fue disertado por el sociólogo Fernando Sánchez. El segundo tema es la reflexión sobre la mujer en la sociedad actual, las perspectivas de equidad de género en el ámbito directivo y en el ámbito público, que estuvo a cargo de la ingeniera Idalia Pacheco, vicerrectora de la UTC. El tercer tema, el rol de la mujer emprendedora en el desarrollo económico, estuvo a cargo de la representante de la Cámara de Comercio, Mónica Armendáriz. Los datos mostrados en la primera exposición dieron a conocer cifras alarmantes sobre violencia e inseguridad desde la niñez, los problemas que se enfrentan en la juventud como el acoso, drogas, bullying, embarazo adolescente y violencia intrafamiliar. Esto demuestra el ciclo de violencia que en la edad adulta impide el goce de los derechos de las mujeres y hombres. Luego de las reflexiones y preguntas de las y los participantes, se concluyó que es urgente la generación de políticas públicas que aporten a eliminar la violencia y a generar ambientes de justicia y equidad desde la niñez y adolescencia para transformar la vida de las mujeres y sus familias. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. El gobierno provincial conformó una comisión mixta para el ejercicio de rendición de cuentas. El jueves 9 de marzo se reunió la Asamblea Provincial de Participación Ciudadana, convocada por el gobierno provincial, en el Salón de Honor, para conocer y analizar la nueva metodología del proceso de rendición de cuentas. La Asamblea está conformada por las autoridades de elección popular y de designación, así como por representantes de la sociedad civil, quienes, luego de conocer la normativa actual para rendir cuentas de la gestión pública, decidieron la conformación de una comisión mixta para que lleve adelante el proceso. Esta comisión está conformada por los delegados de la sociedad civil de la Asamblea de Participación Ciudadana y técnicos del gobierno provincial. Tiene la responsabilidad de realizar un mapeo de actores sociales de la provincia y trabajar con los actores la definición de los temas para rendir cuentas. La comisión se reunirá el próximo miércoles 15 de marzo a las 14 horas en el Salón de Honor de la Prefectura para planificar las actividades. El proceso de rendición de cuentas consta de 3 fases. Fase 1, elaboración del informe de rendición de cuentas. Fase 2, deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas. Y fase 3, presentación del informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las deliberaciones públicas de rendición de cuentas deberán ser inclusivas e incluyentes,
en horarios que faciliten la participación ciudadana. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Más de 1,5 millones se invertirá en el asfaltado de la vía Leonardo Moscoso y Sinche en el cantón Pujilí. La Prefectura de Cotopaxi durante este año invertirá más de $1,5 millones en el asfaltado de la vía que conduce desde la escuela Leonardo Moscoso, La Ye, Cachibajo, Andalucía, Chuyupamba, Jesús del Gran Poder y Sinche del cantón Pujilí, trabajo que se hará con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Pasado 4 de marzo, el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, firmó el contrato para el asfalto con un plazo de 9 meses, obra que tiene una longitud de 5.8 kilómetros, capa de rodadura de 5 centímetros de espesor, aceras y bordillos de hormigón, señalización con pintura y tachas reflectivas, señales verticales reglamentarias y preventivas. El prefecto durante su intervención recordó que Cotopaxi cuenta con una ordenanza de cuidado de la vía pública, en la cual se dispone la prohibición de causar daño alguno a la vía. Por ello solicitó al alcalde del cantón Pujilí que se agiliten los procesos de la instalación del alcantarillado, obra necesaria para el desarrollo del sector. La ingeniera Isabel Romero, a nombre de los beneficiarios de los 5 barrios por donde atraviesa la vía, agradeció a la autoridad provincial por cristalizar este proyecto que ha sido esperado durante varios años. Agradeció también a cada una de las directivas de los barrios por el apoyo para mantener la gestión, sabiendo que esto es parte del desarrollo de los pueblos. No tengo palabras para expresar la emoción que sentimos al haber cumplido con un objetivo que nos hemos trazado desde hace muchos años atrás. Han sido casi 12 años de lucha, de perseverancia, de estar ahí ante las autoridades. El licenciado Jorge Guamán, muy generoso en este sentido, nos ayudó y por fin hemos cumplido con este objetivo de contar con el asfaltado de nuestras vías, que son tan importantes para este sector, para el turismo, porque tenemos a pocos metros de aquí el santuario del Niño de Isinche. Entonces vamos a ser beneficiadas todas las personas que llegan a este lugar. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Nueva maquinaria entra en funcionamiento para la gestión vial en la provincia. Con una inversión de cerca de $2 millones, la Prefectura de Cotopaxi incorporó a su equipo de maquinaria pesada 2 rodillos, 2 motoniveladoras, 3 excavadoras y una volqueta, que fueron bendecidas y puestas a disposición de la ciudadanía para el trabajo de mantenimiento vial y riego en la provincia. Dentro de las principales competencias que estipula el COTAD está la planificación, construcción y mantenimiento del sistema vial. Por ello, la Prefectura de Cotopaxi realizó la adquisición del equipo caminero que servirá de apoyo y asistencia a los sectores que requieran de esta maquinaria para solventar las necesidades propias de la comunidad. El sacerdote de la diócesis de Latacunga, Pedro Casa, fue el encargado de bendecir a cada uno de los operadores, de los trabajadores y autoridades, así como a los invitados especiales y al equipo caminero, resaltando que bendecir es hablar bien de Dios, bendecir su santo nombre, y se lo hace a través de la gestión y el trabajo. En su intervención, las autoridades del gobierno provincial, el prefecto y la viceprefecta, enfatizaron que la maquinaria es para la población y agradecieron la presencia de las delegaciones que estuvieron el día de la inauguración y entrega de la maquinaria para coordinar los trabajos que iniciaron inmediatamente. Con el aporte de los señores consejeros, de los funcionarios, de los trabajadores, de todos y de forma principal del pueblo de Cotopaxi, de ustedes que nos visitan y que con sus visitas nos hacen cada vez reaccionar y ser más conscientes de un trabajo arduo que tenemos que realizar durante esta administración. No se descartó también la posibilidad de seguir buscando recursos para adquirir un nuevo lote de maquinaria, a través de lo cual se logrará servir a más sectores de la provincia en mejoramiento y mantenimiento vial. Estas maquinarias que compramos es de ustedes, compañeras y compañeros. Esta maquinaria que vamos a entregar es para la población, compañeras y compañeros. Por eso mi gratitud por la presencia de delegaciones. Hubiésemos querido invitar a todos los regantes, a todos los compañeros que van a beneficiar, pero el espacio no va a ser y decidimos de que solamente los presidentes que puedan acompañar. Y mil gracias por estar aquí presentes todos y todas. Estoy pensando comprar más motoniveladoras, más rodillos, más retroexcavadoras y más volquetas, con la cual podemos servir con el parque automotor a la provincia de Cotopaxi.
porque quiero cambiar la imagen de la provincia de Cotopaxi, quiero dar un nuevo rostro a la provincia, no quiero competir con nadie, su propia identidad tiene que marcar en nuestra querida y bella provincia de Cotopaxi, que está muy próxima a cumplir los 166 años de vida de la provincia de Cotopaxi. Para eso está el prefecto, para eso están los consejeros, para eso están las autoridades. Aquí me tienen a servir, a trabajar. Eso he promulgado, compañeros y compañeras dirigentes. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Estas son actividades que realiza la Prefectura por el desarrollo y progreso de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.